Hola Sergio, ¿qué tal? Muchas ¿Qué- gracias por venir, por estar aquí. Y bueno, si la gente supiese a la hora que estamos grabando esto, te agradezco qué- más si cabe tu presencia aquí, porque de verdad que mucha gente me hubiera dicho que no podía o que no quería venir. No, no, David, faltaría más porque además sé lo que implica el tener que estar liando a gente y produciendo, con lo cual como compañero de aventuras, en este caso, te agradezco a ti la oportunidad de poder estar aquí contigo y efectivamente las horas son... No he cenado, tengo que decirlo, es decir, acabo de llegar de entrenar y, hombre, por supuesto, lo primero es lo primero. Pues de verdad que muchas gracias. Bueno, pues como te he comentado, y ya algún oyente sabrá, si hay alguno que repite, Seguro, pues seguro. me gusta empezar las entrevistas pues a modo de calentamiento, con una Ujú. serie de preguntas rápidas y respuestas cortas o no cortas, eso ya depende de ti. Vale. Y nada, pues vamos a ello, si te parece. Por supuesto, me tienes entre acojonado y expectante. Nada, nada, son fáciles. Adelante. Te digo, ¿mar o montaña? Pues mira, hace el mar que no lo veo mucho. De hecho, desde que empezó la pandemia lo he visto de lejos porque tuve que ir a Valencia por una reunión y ahora en este mismo instante, te diría mucho mar. Ganas de escapada, ¿no? Uf, terrorífico, de verdad. ¿Dulce o salado? Salado, definitivamente. O sea, soy una persona que además le pirran los frutos secos. Tengo un problema. Tengo un problema y me considero un patatófilo, si se puede decir esto. Y sí, sin duda, salado. Perfecto. ¿Pelis o series? Dios, qué pregunta, madre mía. Series. Lo que pasa que es verdad que me gusta mucho el mundo audiovisual y depende del momento, fíjate lo que te digo. Sí, al O sea, final. me engancho fácil, ¿eh? O sea, es decir, soy una persona que si le gusta, la última que me he visto ha sido The Strain, que la tenía pendiente, está basada en unas novelas de Guillermo del Toro y demás, y pues me he visto las 4 temporadas, creo, como en 3 semanas, una cosa así. O sea que Pues sí, te, sí. te iba a preguntar por una serie ahora, así que ya tenemos Sí, pero respuesta. esa no es la que le voy a recomendar. ¿Me Ah, vas a pues preguntar mira. por una serie? Bueno, ¿Me si preguntas decías por una peli serie? era una peli y si decías series era una serie. Pues Así que. mira, soy muy fanático del universo Marvel. ¿Mm? Entonces, la última que me he visto ha sido la de WandaVision de Disney Plus y que además es un formato muy corto. La verdad que me ha sorprendido mucho de los formatos que está sacando Disney porque son series de duración de unos 30 a 35 minutos aproximadamente, o sea, casi más de los años 90 y me ha gustado mucho, la recomiendo. O sea, si, a los que le guste Marvel, evidentemente. Si no te ¿Mm? gusta Marvel y los superhéroes, jamás los recomendaría. Pero al final son series cortitas que te permiten verlas, ¿no? Porque si Sí. no, con Eso lo, es, con lo ocupado eso que es, eso estás. es. Eso es, eso es. Ahora, ordenar en orden de preferencia. ¿Libro en papel, ebook o audiolibro? Jolín, es que claro, es que claro, por mi edad yo te diría que primero libro en papel, ¿Mm? y luego tengo sentimientos encontrados con los audiolibros y con los libros ebook. Tengo ebook también, de hecho he tenido dos y audiolibros empecé. Me escuché un par de estos. Claro, lo que pasa que, fíjate lo que te digo, que los audiolibros depende de la longitud del libro. Porque si el libro es muy grueso, o sea, yo no me imagino a día de hoy escucharme El Señor de los Anillos en audiolibro, porque claro, te puedes durar, no sé, o sea, podrías estar un año casi escuchándote el Totalmente. audiolibro, ¿no? Pero sí te diría ese orden, ¿no? Se te diría primero libro en papel y luego te diría quizás ebook por la cercanía con el libro en papel y el último audiolibro, pero puede ser que cambie en un tiempo. Ahora se están haciendo muchas cosas muy buenas, ¿no? Y también el narrador o la persona que te está narrando el libro creo que te traslada mucho del imaginario alrededor. Entonces, creo que en los próximos años quizás veamos cosas muy chulas también con los audiolibros. Cada vez en tema más novela es eso que le dices, que dan contexto con sonido de lluvia y Eso demás, es, y al final eso te crea es. otra Es experiencia. que, es que fíjate que yo de pequeño me voy a liar a tirar de nostalgia, pero yo de pequeño recuerdo en cintas de casete que yo tenía cuentos en cinta, o sea, es decir, yo tenía Mm. los antiguos cuentos pues, de Hansel y Gretel, Caperucita y demás, y yo en su momento ya también los escuchaba así, ¿no? Que parece que ahora que es el boom de los audiolibros, pero yo con 6 7 8 años estaba escuchando cuentos de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, creo que se acerca mucho también
al tema de los cuentos de los abuelos y de los padres, ¿no? De la Totalmente. infancia. Al final, las modas, ¿no? No solo Sí, en sí, sí, textil, todo vuelve. exacto. Aplicación favorita del móvil. Pues siempre lo cuento. Me encanta, me va a gustar mucho darte esta respuesta. Mi aplicación favorita de móvil es una alarma, que es que cuando lo cuento la gente alucina, que me obliga a introducir, bueno, me obliga a hacer cuentas matemáticas para poder apagarla. Es decir, no hay fallo. No hay fallo porque eso te obliga a despertarte. Yo he sido una persona que me he tenido que poner 5 y 6 alarmas en alguna ocasión porque no soy de dormir bien ni mucho y ahora estoy aprendiendo a apagarla dormido. Entonces, bueno, pero veremos a ver si no tengo que hacer otra cosa, pero sí, sí, es mi aplicación favorita sin duda y llevo más de 6 años con ella, ¿eh? Así despiertas la mente desde bien temprano, Desde ¿no? primera hora. Sí, ¿no? Genial. Un país que visitar, Sergio. Pues un país que visitar que no lo he hecho todavía y lo tengo pendiente es Japón. Qué guay. Me encantaría también por el tema cultural y porque, bueno, he tenido amigos allí cuando estuve viviendo una temporada en Canadá y no sé, siempre tengo una filia muy grande hacia la cultura por muchos sentidos, ¿no? Desde el tema pues, cultural antiguo, religioso, mitológico, por el tema de la cultura del entretenimiento, por también el tema del gaming bueno, pues se fue casi la cuna de los videojuegos en los años 80-90 y tengo muchas ganas, la verdad. Consumo además mucho anime también, ¿no? Entonces, me encantaría porque creo que no me sentiría tan lejos como a lo mejor otra persona, ¿no? Con esa sociedad. Sí, 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 totalmente. La verdad que has definido todas las características, ¿no? Para visitarlo. Sí. Bueno, nos has dicho que venías de entrenar. No sé si vas a responder con este deporte, pero un deporte que practicar. Pues a ver, yo empecé a practicar escalada hace un par de años por evitar, bueno, porque tenía miedo a las alturas y la verdad que siempre, siempre hay que enfrentarse al miedo haciendo lo que justamente te da miedo. Y fíjate, he tenido que hacer una pausa desde noviembre por un tema de unas lesiones que tengo en los hombros, que tengo bursitis y tendinopatía bilateral. Y bueno, la verdad que estoy bastante fastidiado porque he tenido que dejarlo. Entonces lo echo de menos. Lo echo de menos, lo que pasa es que es un deporte bastante desagradecido porque si estás tiempo sin hacerlo, la vuelta luego va a ser igual de dura que el inicio, ¿no? Entonces, para mí me ha aportado mucho. Es un deporte que te obliga a estar completamente con foco en lo que estás haciendo, te olvidas de todo el entorno y se lo recomiendo mucho a la gente que no la he practicado. Además, ahora parece que está de moda, ¿no? Que hay Eso te iba a muchísima gente que decir. está haciendo escalada y que han abierto muchos centros y que es un deporte que está permitiendo también que se acerque pues, gente que a lo mejor no tiene unas aptitudes físicas muy de hacer otros deportes, sí lo considero. Y luego me ha gustado mucho, esto como aporte, el tema de las carreras por obstáculos, o sea, todo lo que son Sparta Races y demás, desde hace pues, aproximadamente unos 6 años, una cosa así, que vengo haciéndolo. Ahora en la pandemia, pues fíjate, hicimos unos amigos la virtual, ¿no? Entonces, engancha. O sea, yo soy una persona que me ha enganchado. No he sido un gran deportista porque no soy una persona que haya jugado al fútbol desde pequeño y demás. He sido más de deportes casi individuales, pero la verdad que creo que el deporte ayuda muchísimo a muchas cosas. Totalmente. Y bueno, por curiosidad, yo he hecho alguna carrera virtual, Sí. pero sin obstáculos. Entonces me llama la atención cómo se hace con obstáculos virtual. Pues imagínate que estás haciendo el típico, bueno, pues deporte tipo, digamos, más hits y demás, ¿no? Mm. Entonces, pues imagínate que estás corriendo virtualmente y de repente al kilómetro no sé cuánto, a no sé cuánto tiempo, tienes que hacer 30 burpees o tienes que hacer 40 burpees Ok, y ok. continúas otra vez corriendo. Y bueno, pues a lo mejor tienes que tener algo de material, ¿no? Pues yo sí tengo material, tengo pesas, kettles y demás y bueno, pues depende, pues hay un poco de todo, ¿no? Pues sí que un beer claw o cosas así Ya, ya, entendido, más entendido. locas, tienes que tener algo de físico detrás, que la verdad que acabas luego destrozado con todo Totalmente. esto, pero te lo pasas muy bien, es muy entretenido, la verdad. Que la carrera es virtual, pero tú lo sientes Sí, sí, igual o más. acabas igual de fastidiado, eso es así. Y ahora, por el contrario, un deporte que consumir. Un deporte que ver. Mm. Pues fíjate que yo te diría, porque me sorprendió mucho, he tenido la oportunidad y la suerte de estar viendo Fórmula 1 tanto en la parte de física como en televisión.
y me quedé muy defraudado de verlo en vivo cuando estuve allí, porque claro, al final tienes que ver la carrera en pantalla. Ya. Entonces, claro, en una televisión que tienes una retransmisión estupenda y que te lo ponen todo para poder disfrutarlo, que realmente es un espectáculo, frente a lo que estás viendo, por ejemplo, allí, no puedo hablar de realizarlo porque no soy ni piloto ni creo que llegue a serlo nunca ni parecido, pero me gusta verlo en televisión, la verdad. O sea, lo considero bastante entretenido, fíjate, versus lo que es luego cuando estás allí, ¿eh? Pues sí, la verdad que tiene sentido, pero claro, al Ujú. final el mundo de los monoplazas y todo eso tiene que ser también impresionante, ¿no? Sí, 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 total, total. Ahora un documental deportivo. Pues fíjate, a mí me sorprendió mucho. He consumido mucho documental. De hecho, estaba ahora viendo la entrevista que le ha hecho Ibai a Sergio Ramos Mm. para anunciar el nuevo, ¿no? La nueva temporada de su docuserie. Y a mí me gustó mucho el de Anelka. Me sorprendió porque creo que era en un momento en el que los medios de comunicación tenían mucho poder, los medios tradicionales de comunicación, y entonces la figura también que nos vendieron los medios de comunicación estaba muy alejada a la que realmente, o el momento que realmente estaba pasando el futbolista, ¿no? Cuando estaba aquí en el Real Madrid, porque hablaba de toda su carrera, pero a mí el momento que me interesó y que me impactó mucho es conocer a Anelka realmente cómo es él, porque te lo está contando y te está contando la situación también como la vivió, no como nos la estaba contando en ese momento, por ejemplo, pues un periodo como pueda ser As, pueda ser Marca, que al final, Mm. bueno, yo entiendo que hay una parte de venta que es importante, ¿no? De titulares que hacen también, pues como pueda ser toda la prensa más amarilla o la prensa rosa, pero me sorprendió mucho porque fíjate que me cambió la manera o la percepción que yo tenía del jugador en la etapa que había estado aquí en el Madrid. Y me pareció muy guay. Y luego otro documental que también recomiendo es el de Gran Capitán, que es sobre escalada, que me parece un documental brutal. O sea, es brutal la grabación, la estética, la manera de contar la historia del escalador y demás, y cómo enfrenta a hacer el vertical. Y yo creo que me quedaría con esos dos documentales porque me parecen además muy, muy, muy interesante por lo que comento, ¿no? Porque es una manera también de escuchar las historias por el otro lado, ¿no? Yo el Anelka lo he visto y la verdad que sin haber vivido mucho el momento, digamos, en Mm. su día, la verdad que también me gustó bastante. Y luego el que comentas de escalada, no lo he visto, pero he visto el de Solo, no sé si lo has visto, en Sí, Disney, y sí, sí, sí. es la misma montaña, ¿no? O la misma Sí, roca. exactamente, exactamente. Es que es ese, es el de Solo, el que me Ah, refería. sí. Ah, vale, vale, vale. Sí, 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 Pensaba que es se el de llamaba Solo, es el Solo. de Solo. Es el de Solo, lo que pasa que es el Gran Capitán, que es la pared que intentan escalar y demás, Sí, que sí, se sí, tiran un sí. montón de tiempo. Además que, joder, que como que lo pasas mal, ¿no? Yo cuando los documentales realmente te meten, tiene ese punto que empiezas a empatizar tanto con lo que estás viendo, que como que tienes esa sensación física, ¿no? De saber lo que puede estar sintiendo esa persona en ese momento, Mm. es que está muy bien tirado. Muy, muy en primera persona Sí, sí, sí. y la verdad que te mete totalmente vamos, en su experiencia, digamos. Total. Vale, pues ahora esta pregunta a Anabel le costó un poco, no sé si igual tengo que cambiarla, pero alguien que admires o un referente dentro de, digamos, de este mundillo del marketing pues, deportivo o marketing en general. No hace falta que sea Wow. famoso. Puede ser un compañero, Bueno, yo siempre, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que yo he tenido mucha suerte, o sea, no sé si es admirar, ¿no? Pero yo he tenido mucha suerte que he tenido jefes que me han inspirado, ¿no? Durante mi carrera profesional y he aprendido mucho de ellos. Y yo guardo mucho cariño a uno de mis primeros jefes, porque es verdad que realmente la admiraba, ¿no? Y admiraba la manera que tenía de trabajar, la manera que empatizaba con la gente, que podía transmitir y podía liderar, ¿no? Que es yo creo, una cosa fundamental de la gente bueno, que lleva equipos, ¿no? Entonces, yo a él le he admirado, ya te digo, o sea, porque me ha aportado muchísimo a nivel profesional y he aprendido un montón de él. Entonces, siempre, de hecho, alguna vez he utilizado algunas frases que él utilizaba mucho porque son no sé, es que guardo muchísimo cariño, ¿no? De ese momento vital. mm, y bueno, no sabemos quién es, no, no queda más.
Bueno, lo guardo en el anonimato, que es lo Vale, bonito, porque al vale, final creo perfecto. que las personas, no por nada, o sea, que no tengo ningún reparo, pero yo creo que es lo bonito. O sea, yo creo que si en algún momento lo escuchas, sabrá quién es. Bueno, nos quedamos con el concepto, ¿no? De que los jefes no Sí, siempre son malos. no, ni mucho menos. Y de hecho, jolín, eso es una de las grandes labores, ¿no? De los jefes. Es que los jefes tienen que saber liderar equipos. O sea, Exactamente. siempre se pone esa imagen, ¿no? De dos barcas y el que va realmente con el micrófono diciendo a los demás que remen y el que está remando con el resto y está haciendo lo mismo que el resto, ¿no? Y yo creo que esa es la gran diferencia entre un jefe y un líder. Exactamente, sí. Entonces, por eso te digo, ¿no? A nivel, vamos a ver, yo, por ejemplo, me ha gustado mucho muchos autores. Es que no me quedaría con ninguno porque creo que cada uno además tiene su estilo y manera. Y además soy un lector empedernido, con lo cual no te podría decir únicamente una sola persona, pero por eso me lo traslado realmente a algo que yo haya vivido, ¿no? Y que sí me ha aportado en mi vida cosas reales. Pues sin saberlo, has hilado con la siguiente, que es un libro para Anda. cualquier estudiante de marketing o algo parecido. Pues, Jolín, a ver, yo recuerdo mucho La vaca púrpura, Sí. que creo que también es un libro de Seth Godin, si no me equivoco. Es un libro que me abrió mucho. Para mí la lectura tiene que ser algo que hablando en plata, que te pete la cabeza, ¿no? O sea, que realmente te dé la vuelta a muchas de las cosas que tú creías que eran pues creencias asimiladas por cosas que te han contado, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues ese tipo de libros de lecturas me encantan. Otro de los libros también que he leído últimamente ha sido de 0 a 1, que es sobre temas de startups y demás, también contados en primera persona. Ahora estoy leyendo, que me lo mandaron la semana pasada o este fin de semana, sobre temas también de negocios y marketing relacionados con la industria del gaming, que es de un autor holandés y que no hay mucha literatura al respecto y también, bueno, pues es una manera de empaparte porque leo mucha literatura de fuera, ¿no? Al final, bueno, pues Mm. creo que también eso es lo que aporta, hay que leer de otras cosas que no necesariamente tampoco tienen que ser de trabajo. Entonces, de Segoden hay muchos libros que son muy del estilo, o sea, es un autor que a mí particularmente me gusta, de hecho, publica bastante prolífico y publica mucho en redes sociales y demás. Y luego también, pues yo creo que me quedaría con el creador de Virgin. Me parece un volado de la cabeza increíble y me parece una persona que quizás, fíjate, cuando hablamos temas de admirar, no sé si la admiro o no, pero siempre da titulares, ¿no? O Mm. sea, no tan fuertes como puede dar el creador de Uber, que creo que se le va. De Uber, perdóname. El creador de SpaceX y De de, Tesla y de Tesla, y efectivamente, Elon que da Musk. unos Me he leído su titulares. libro yo. Efectivamente, Elon Musk, sí, además que si sabes un poquito la historia, ¿no? Que son de esta gente que de repente pues pega un pelotazo, vende una empresa por millones de dólares y ahí es cuando empieza a hacer lo que ya es su labor más filantrópica, ¿no? Y su labor más de emprendedor en serie. Entonces bueno, me fascinan las biografías y la gente que ha sabido hacer la vida, pues eso, ¿no? Reinventarse, tener fracasos y realmente que te lo cuenten. O sea, yo, por ejemplo, en este aspecto, y perdona que me estire, Nada, nada. me quedo más con la gente que sabe contar los fracasos que la gente que solamente te cuenta los éxitos. Sí, al final es donde más, bueno, no sé si más, pero donde se aprende mucho y bueno, cuando lo pasas mal al final tienes que sacar las Eso castañas es, del fuego como sea y aprendes. eso es, Y hablando de eso es. biografías, no sé si te la has leído, la del fundador de Nike, No, pero no, 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 no me la ha llegado. ¿Me la recomiendas? sí, totalmente, totalmente. Me la recomiendas. Me la recomiendas. Bueno, sé Y la historia, ¿no? Porque el fundador de Nike se empezó a traer Onitsuka Tiger de Japón a Estados Unidos para hacer la distribución y ahí empezó a modificar las zapatillas conjuntamente con otro, ¿no? Y fue cuando introdujo la marca en Estados Unidos y creó desde totalmente. cero el wash y todo esto. A mí me parece brutal. O sea, no me he leído el libro, pero bueno, si es la introducción, seguro, entonces me lo voy a apuntar, ¿eh, Sí, David? sí, sí. Luego ya con problemas con la marca, pues tuvo que crear la suya propia y Eso mira, es, eso es, eso es. pues tengo el libro porque me lo dejó Alberto, que Ajá. te acordarás Sí, de sí, él, sí, 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 claro. y todavía no se lo he devuelto por la pandemia. Me lo dejó prepandemia y todavía sigue aquí, Dile que te lo dedique virtualmente y te lo quedas y no se lo totalmente. devuelvas. Ya está, no pasa nada. Eso por compañeros, compartir máster. Le mandaré este trozo de conversación.
Vale, pues ahora ya un poco más centrado en el mundillo pues, del Sí. deporte y, bueno, sobre todo del deporte, más que del marketing, pero siempre un poco ligados. Un estadio El Estadio de la Luz. en Lisboa. Sí, sí, sí. Tuvimos la posibilidad de ir a ver un partido por una persona de mi entorno hace unos años, Mm. invitados, y, jolín, aluciné, de verdad. Aluciné porque desde fuera es una locura el acceso, es una locura todo, y luego, claro, lo ves dentro y ves que todo está súper bien organizado, la afición. Bueno, yo tengo raíces portuguesas además, entonces claro, algo me liga al país y la verdad que me fascinó, ¿no? O sea, me fascinó bastante. Y con el espectáculo del águila y demás, o eso ya no. Pues sí lo hicieron. Espérate, que Mm. sí, sí estaba yo pensando porque creo, espérate, era un partido, no era un partido de liga, era un partido de liga, era un partido de liga, sí, efectivamente, porque estaba pensando yo que no recordaba la época del año en la que estuvimos allí, pero sí, sí, era un partido de liga, efectivamente. Sí, sí, Qué chulo. sí, sí, es que ya estamos hablando de hace, claro, esto ya han pasado 10 años, ¿eh? O sea Uf, que casi nada. estoy tirando de memoria. Vale, un evento deportivo, bueno, el evento deportivo más grande al que haya sido en directo, perdón. Claro, pues he estado lo que te decía, Fórmula Uno y luego he tenido la oportunidad también de acudir a MotoGP. Entonces, no, o sea, por ejemplo, mundiales y cosas así no he podido estar de fútbol. Mm. Luego partidos de la NBA y no he tenido ocasión tampoco de visitarlos. Sí he estado en partidos de fútbol y he estado en partidos de fútbol importante, pero creo que no es, o sea, si estás muy habituado y consumes mucho, no te sorprende tanto, por ejemplo, ir a ver lo que pasa, lo que sucede alrededor del deporte en sí mismo, ¿no? Todo el espectáculo que hay alrededor. Yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, pese a lo que he comentado antes de la Fórmula Uno, de verlo en directo, todo lo que sucede alrededor, igual que en MotoGP, es alucinante. Es alucinante. Y entre MotoGP y Fórmula Uno, ¿puedes elegir? MotoGP, 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 perfecto. sí. Y ahora, bueno, un evento deportivo al que te gustaría ir. Uno, ¿eh? Pues hombre, me encantaría ir, me encantaría poder tener la posibilidad de ir a unas Olimpiadas. Justo. Y de hecho, fíjate que concordaría con el país que te he dicho antes, porque iba a ser en Japón el año pasado por culpa de la pandemia y hay retraso y es este año. Entonces, oye, nunca se sabe, todavía puede haber alguna posibilidad. Me trajo un Algún vuelo, amigo, ¿no? sí, sí, me trajo un amigo del viaje a Japón, fíjate, unos palillos, porque además estaban brandeados con cosas de temas de anime y de bola de dragón, campeones y demás. Entonces, Mm. claro, a mí me fascina que los japoneses en ese aspecto abracen tanto la cultura popular y la cultura mainstream, haciéndolo como un elemento propio de las Olimpiadas, ¿no? Para que, bueno, pues gente de otros países lo hagan como suyo, ¿no? Y a mí me parece que eso es fantástico. Entonces yo creo que va a ser un espectáculo, incluso a nivel de tecnología, muy bueno, ¿no? Si consiguen este año finalmente hacerlo y no pasa lo mismo que el año pasado. Mm. Y además que si ya lo iba a ser de por sí, con todo esto que van a tener que hacer experiencias virtuales y demás, Eso es. pues Sí, 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 total, seguro que total. es impresionante. Así es. Pues aquí finaliza el cuestionario, digamos, de preguntas no tan cortas. Te voy a llamar a partir de ahora. Y Preguntas cortas, respuestas no tan cortas, debería ser. exactamente, pero nos aportan mucho y bueno, ya vamos con el tema del día, ¿no? Que es pues un poquito la industria del gaming y los eSports, que bueno, aunque creo que mucha gente, yo me incluyo, digamos, hace 2 años, pensaba que, bueno, que es un deporte, no es un deporte y demás. Creo que más allá de eso, pues por el tema de cómo se mueve el negocio, los acuerdos con marcas y demás, Ujú. pues tiene sentido que hablemos de ello cuando hablamos de marketing deportivo, bueno, por lo que digo, pues patrocinios, activaciones, competiciones Sí. y demás. Y bueno, pues, bueno, si quieres, cuéntanos un poco antes tú cómo llegas pues, quién es Sergio Reyes y cómo llegas a dedicarte a el mundillo A del todo esto, gaming ¿no? y del eSports y demás. Y luego ya nos Vale. centramos más pues, en la actualidad, en cómo está el sector y lo que nos quieras contar. Sí, claro, pues mira, yo fue un poco casi de carambola, porque estaba estudiando, yo estudié publicidad y relaciones públicas en ESIC precisamente, y yo estaba haciendo una beca porque yo quería ser creativo de publicidad, ¿vale? Además lo digo abiertamente, no hay ningún tipo de problema, creo que esta mañana también ha salido por otras cuestiones, y yo estaba trabajando en la agencia y además hacíamos muchísimas cosas en ese momento, era una agencia que está muy vinculada con temas deportivos y de centros, entonces, bueno, pues presentábamos propuestas
para eventos, por ejemplo, de fútbol sala, para temas de tenis y demás, ¿no? Entonces, me salió en ese momento la oportunidad de poder optar a una beca dentro de Microsoft, del departamento de Xbox España. Yo estaba creo que en cuarto, estaba ya empezando quinto de carrera o algo así, cuando las carreras no eran grados, sino eran licenciaturas o diplomaturas. Y bueno, pues dije, jolín, ¿por qué no? O sea, me gusta muchísimo, es un tema que aparte es mi hobby y creo que puedo aportar. Entonces, acabé en Microsoft España, pues ya te digo, como carambola por una serie de catastróficas, no desdichas, sino de cosas buenas. Y me alegré mucho de poder entrar. Y ahí fue cuando, bueno, pues me abrió también el gusanillo de poder seguir, de crear una carrera dentro de la industria. Es cierto que en este viaje, desde que yo empiezo, he pasado por varias empresas y proyectos. También he tenido la oportunidad de estar una temporadita trabajando en moda femenina, de hecho, en temas de marketing digital, ventas y comercio internacional. Entonces también eso me abrió mucho la cabeza de cómo el consumidor se comporta y cómo es el fan, ¿no? Por temas de producto. Y desde hace, pues hablamos 2017 aproximadamente, es cuando yo comienzo a involucrarme mucho más en el territorio de los deportes electrónicos, de los esports, ¿no? Que fue cuando, bueno, por unas cuestiones de otro proyecto que no terminó de salir, pues acabamos montando una pequeña agencia consultoría boutique bueno, pues de marketing estratégico y de contenidos, como tenemos también productora audiovisual, para poder también dar servicios a diferentes empresas y diferentes proyectos, el poder trabajar con clubes de fútbol en esa parte de transformación digital hacia los deportes electrónicos por cercanía por audiencias. Y bueno, pues en el último tiempo para acá, hablamos de quizás poquito antes de la pandemia, es cuando bueno, pues empiezo a ver también el sector desde otra manera, ¿no? Otros proyectos y demás para poder involucrarme, porque he de decir que yo también estoy haciendo el doctorado, entonces el tiempo es finito. El doctorado lo estoy haciendo precisamente en la industria del videojuego. Y bueno, para mí, claro, no es trabajo. Es decir, sí es trabajo porque tiene un objetivo o un objeto, pero para mí también es mi pasión y mi hobby, ¿no? Entonces, cuando el trabajo es hobby, es menos trabajo, en el sentido que no es un esfuerzo que tengas que realizar por hacer cosas que realmente no te gustan en el día a día, sino que para mí yo soy muy afortunado de a día de hoy poder decir que trabajo en lo que más me puede apasionar, ¿no? Que es en el gaming y en los videojuegos. Entonces, bueno, ahora también estoy muy ligado a temas de startups, de poder ofrecer una oportunidad a proyectos empresariales que tienen que ver con este territorio que necesitan de financiación, porque hay un gran gap en la industria en España para poder conseguir financiación pública, para poder hacer entender a los inversores cómo funciona este sector y esta industria. No solamente hablo de desarrolladores, ¿vale? Hablo también incluso de posibles proyectos, equipos de esports que necesitan financiación, plataformas de competición, que ahora están surgiendo muchísimas, ¿no? Y que tienen que ver, como tú bien decías, con el deporte más tradicional. Siempre está esa guerra, que lo comentabas también al inicio del podcast, de si los esports son deporte o no son deporte. Y yo creo que también aquí va a venir dado porque a día de hoy los esports están, no quiero decir controlados, porque parece que se negativiza mucho, pero digamos que lo ejercen empresas privadas hasta el momento. No hay organismos públicos oficiales que estén trabajando alineados con el Ministerio de Cultura y Deporte. Te pongo el caso, ¿vale? Que sería de quien dependería si hubiera, en el caso, un organismo que tuviera que controlar cómo funciona todo y dar guidelines y, bueno, pues velar por los intereses, pero a día de hoy es una industria que depende de empresas privadas, ¿no? Entonces, es cierto que, bueno, pues depende de con quién hables y depende de la mirada de quién esté detrás, pues obviamente hay unos intereses económicos, ¿no? Entonces es algo lógico que en el momento que se está, pues todavía sea algo que la empresa está controlando, porque los juegos, no como el fútbol o como el baloncesto, dependen y son de empresas, ¿no? Pues en el caso de Fortnite, que siempre está ahí, esto es eSport, no es eSport, ¿no? Pues es Epic Games los que están detrás, si nos fuéramos a League of Legends, es Riot Games, y Riot Games son los que marcan cómo tiene que ser esa estrategia deportiva, ¿no? Esa estrategia de competición, porque no nos olvidemos que como ha cambiado todo el paradigma publicitario, ha cambiado en los últimos 15 años absolutamente la distribución, los modelos de negocios, es más sencillo el generar una comunidad y mantenerla
que Mm. partir y crearla de cero y generar unas campañas de marketing cuando tienes un producto que lleva 15 años, bueno, lleva 11 años ya en el mercado, ¿no? Entonces, si lleva 11 años en el mercado y hay una comunidad de seguidores y el videojuego es un videojuego competitivo, pues hombre, si has generado una buena competición detrás y hay equipos y hay intereses y están estas marcas que también están apoyando el ecosistema, pues hombre, está siendo muy interesante y sobre todo ahora en la pandemia con lo que ha sucedido también, que no había eventos deportivos tradicionales, pues el consumo ha traído a nuevas miradas. Que se mantenga o no se mantenga, bueno, pues eso lo dirá el tiempo cuando acabe la pandemia y el deporte vuelva, por ejemplo, a llenar estadios, no como ahora, ¿no? Que yo, por ejemplo, Ya. David, a mí me pasa mucho que yo veo fútbol, o sea, estaba este fin de semana viendo el partido del Madrid-Elche, Madrid-Elche no, ¿quién Sí, jugaba? Madrid, si fue este fin de Madrid-Elche, semana, sí. no, no, pero no era Madrid-Elche. Bueno, el partido del Real Madrid este fin de semana que lo estábamos viendo y realmente falta mucho, ¿no? O sea, es decir, los jugadores no pueden sentir de la misma manera los partidos No, nada, nada. sin tener gente que teniendo gente en los estadios, ¿no? Entonces, el factor campo, y bueno, aquí entraríamos ya en una serie de conversaciones muy profundas, ¿no? Pero bueno, contando un poco mi historia y el por qué estoy aquí, y creo que, pues eso, ¿no? Contando que realmente creo que es una industria que es incipiente, o sea, es decir, que quedan muchísimas cosas por hacer por delante y es una grandísima oportunidad también para gente para atraer talento y para que gente que le pueda mínimamente interesar poder hacer incluso las cosas de manera diferente porque se necesita gente que venga de otros sectores también para aportar. Eso es. Y bueno, pues siguiendo un poco el hilo de lo que nos comentas, Ujú. eh, has dicho que la industria es incipiente, por lo que entiendo que das crédito, digamos, a que siga creciendo. Sí, sí. Y De hecho, bueno, decían que era la industria del crecimiento de doble dígito. Siempre se dice, ¿no? Que la industria del videojuego anualmente crece doble dígito, que es así, ¿no? Porque nosotros, digo nosotros, ¿no? De gente que llevamos en la industria a tiempo, claro, la hemos visto crecer con nichos de mercado, que es como hablábamos, por ejemplo, hace 13 años, ¿no? Cuando lanzábamos productos, o sea, teníamos que targetizar muchísimo, hacer acciones que fueran muy concretas para encontrar al público o al target al que iba dirigido ese videojuego y ahora es muy mainstream. Es decir, Fortnite, ¿quién es el jugador de Fortnite? Casi podría ser cualquiera. ¿No? Bueno, sí, podríamos tener una buyer persona y poder generar pues, una serie de hitos alrededor de ese consumidor, pero está atacando a un público muy masivo, ¿no? O sea, es como, te pongo el caso de Farmville o Candy Crush Saga, cualquier persona podría jugar a ese videojuego e incluso no darse cuenta que realmente está jugando un videojuego. Entonces, claro, es incipiente porque hay cada vez más juegos, hay cada vez más consumidores, hay cada vez más oportunidades de poder hacer las cosas diferentes, como te decía antes, ¿no? Mucha gente que está entrando incluso para generar proyectos y esos proyectos si están basados en tecnología, pues ya hablamos incluso de blockchain, que es algo totalmente novedoso, pues claro, tiene que venir gente que sepa de claro, todo eso, ¿no? No necesariamente tiene que ser gente propiamente de la industria, tendrá que venir gente con nuevos acercamientos tecnológicos, nuevos acercamientos de producto, de servicios alrededor de la industria y ahí es lo interesante y eso está pasando en este momento, por ejemplo, ¿no? Se ha notado mucho en la pandemia pues que realmente hay muchísimos nuevos proyectos, no solamente los videojuegos, es la parte de desarrollo de videojuegos. está claro. ¿Y cómo ves, bueno, no sí, cómo ves la parte, digamos, yo un poco desde fuera veo que están los eSports como competición, Ujú, que si no estás muy metido, quizás no conozcas, digamos, a los jugadores ujú, y quizá más a los equipos un poquito de nombres, pues Heretics y demás, pero luego ujú. los realmente mainstream, los famosos, como el Rubius o Ibai o los creadores de contenido de este estilo, al final no Sí, son profesionales, no. sino que al final es una excusa para crear contenido en su canal y demás. Entonces, Claro, esa claro, porque disyuntiva, ellos provienen de generar contenido antes de que los deportes electrónicos saltaran a la palestra como lo han hecho quizás en la última mitad de década, ¿no?
que ahora sí son Vox Populi, la gente lo habla, Mm, es como algo normalizado, ¿no? Dentro de incluso una conversación. Como decía antes, porque también hay muchas cosas alrededor del gaming, e incluso si ya te mueves en entornos que tienen que ver, pues normalmente es una conversación que puede salir. Agencias de marketing deportivo tradicional que también están intentando adaptarse con esas nuevas audiencias, intentando llegar a ese público porque hay una necesidad real, ¿no? Entonces, bueno, tiene sentido lo que está pasando. Con respecto al tema de los creadores de contenidos, ellos provienen, pues claro, o sea, tienen 10 años de vida, Rubius y compañía, ¿no? Quizás Ibai ha sido el último que se ha incorporado dentro de toda esta prole de nueva hornada de nuevos streamers o de mm, creadores de contenido. Para mí son creadores de contenido, no son profesionales, porque un creador de contenido crea contenido y le dedica muchas horas a la creación de su contenido. Entonces, también para entrenar, o sea, imagínate que un deportista, ¿vale? Vamos a poner un Cristiano Ronaldo que es, si no me equivoco, el número 1 de seguidores en redes sociales a día de hoy, que estaba por delante de Messi, mm, se dedicase única y exclusivamente a crear contenido. ¿Cuándo entrenaría? Sería imposible, ¿no? O sea, ¿por claro. qué? Porque tienes, además, la diferencia entre un influencer, como se le conocía, hoy oía el término impacter, como que la evolución de influencer, ya me he quedado loco, tendré que seguir un poco este tema, ¿no? Porque digo, jolín, ya me estoy empezando a como quedar atrás con ciertas terminologías, ¿no? Pero claro, yo para mí creador de contenido tiene que ser muy bueno en lo que hace. Si dejase de hacer eso para entrenar, el contenido bajaría mucho de calidad. Y estamos hablando que esta gente, a ver, aunque tenga un equipo alrededor, pero como es muy homemade, ¿no? Como muy casero, las producciones, muy casero, ellos están con su setup en su habitación o en el centro, en el caso, por ejemplo, Ibai, ¿no? Que se ha cambiado a una mansión y han generado, si no has visto el vídeo de presentación de la mansión de Ibai, lo tienes que ver porque es alucinante. Además tiene su pista de pádel ahí dentro, bueno, pues eso, es casa de Samuel Eto'o, precisamente ahí en Sí, Barcelona. eso lo había escuchado. Y sí, sí, sí. Y claro, pues es jugar, o sea, no podrían dedicarse a la competición. Y bueno, de hecho ellos cuando están haciendo directos, que están jugando juegos, y ahora que gracias a los juegos sociales, como pueda ser Among Us o Fall Guys, desde hace aproximadamente un año y medio, que se están generando también comunidades de streamers que se juntan para poder jugar a videojuegos y poder generar un contenido como más de impacto hacia el público. Quizás por ahí venga lo de Impacter. Eh, es contenido que, claro, que gira en torno no a los eSports, juega en torno a la socialización a través del gaming, ¿no? Del videojuego más tradicional, pese a que haya un pequeño elemento multijugador cooperativo, como antiguamente nos juntamos para poder jugar a los juegos de mesas en casa, ¿no? Eso es. Y entonces, como respuesta rápida, digamos, ¿crees que es la misma industria o son totalmente diferentes? ¿O se pisan o se complementan? No, vamos a ver, si fuéramos muy puristas, y yo odio ser purista porque al final el purismo lo que hace es dejar de lado cosas, ¿no? Estaría el entretenimiento, ¿vale? Que es donde recaerían videojuegos, cine, televisión, música, artes escénicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego tendríamos el videojuego, el gaming, y debajo del gaming tendríamos los esports, que está Claro, generando un ecosistema por sí mismo por ciertas particularidades que no tenía el gaming tradicionalmente, ¿vale? Pero sin el gaming, los esports no existirían. Es decir, sería absurdo pensar que a día de hoy los esports podrían ser un ente totalmente independiente de la industria del videojuego, de la industria del gaming. es la base, digamos. Exacto, exacto. O sea, el publisher es el centro de todo, ¿no? A día de hoy, aunque está pivotando hacia un consumer centric en el sentido de que el fan es lo que hace que el videojuego sea seguido, los equipos sean seguidos, las marcas puedan tener interés, pero no deja de ser product centric porque realmente lo que está en el centro de todo, aunque está pivotando también el videojuego hacia un juego como servicio y no como un antiguo lanzamiento de una película, pero el centro de todo realmente está el videojuego, ¿no? Eso es. Y bueno, pues como nos comentabas, está creciendo la industria y entre otros proyectos satélite, si se me permite la expresión, nacen, nacen pues eso, nuevos proyectos como por ejemplo el podcast que lanzaste hace relativamente poco, que corrígeme si me equivoco, pero es Coffee and Gaming. Eso es. Coffee and Gaming, los insiders, eso es. Eso es. Somos compañeros de fatiga. Aunque no tenemos nosotros todavía la parte de vídeo, creo que con esto estás haciendo una labor genial porque, bueno, no es fácil
yo lo comento mucho con gente de la industria, los que no hemos sido tan digitales en redes sociales, que cuesta mucho ponerse delante de cámara, o sea, de cámara, David, cuesta Cuesta mucho mucho. y no todo el mundo se siente cómodo realmente exhibiéndose y contando cosas. Entonces, bueno, creo que el podcast era el acercamiento más friendly a poder contar pues esa parte, ese bagaje que tenía. Primero lo hice de manera individual para ver cómo me sentía yo también de cómodo y bueno, pues hacer pruebecitas, como también harás tú, y irás cambiando cosas y agregando contenidos y, bueno, pues cambiando preguntas, porque al final esto es un territorio de pruebas, o sea y hay que animarse y yo animo a todo el mundo. Entonces, bueno, pues sí, dijimos, me junté con gente de la industria con la que tengo relación desde hace muchos años y hablando, pues salió la posibilidad de, oye, si lo hacemos a cuatro y demás. Y sí, llevamos dos meses. Creo que el sexto programa va a estar disponible mañana ya. 2 meses desde que empecé yo mi andadura, que también es formato semanal como el tuyo. Y muy divertido. Nuestro objetivo era, sobre todo, democratizar la información del gaming a gente que puede estar, o de la industria, a gente que puede estar interesada y que quiera rascar un poco más de información sin necesidad de que esa información sea para ese consumidor final que consume videojuegos, ¿no? Aunque puedas tener un hobby, pero que puedas entender ciertas cosas, de cómo funciona la industria, de por qué se hacen ciertas cosas, por qué suceden los lanzamientos, qué ha pasado, por ejemplo, con la escasez de PlayStation 5. Entonces, para mí, claro, era un reto muy grande, ¿no? Porque contar las cosas de una manera que puedan acercarse más a un B2B que a un B2C, y que pudiéramos pues generar un contenido que fuera interesante, pero que tampoco fuera muy recto, ¿no? O sea, yo era como una obsesión, que no fuera rancio. Es decir, que pudiéramos también contar las cosas como, bueno, como un acercamiento no humorístico, porque no queremos ni mucho menos hacer humor del negocio, pero sí que fuera cercano, ¿no? Que para mí era el objetivo de cercanía. Entonces, tenemos un problema con el tiempo, todo tengo que decirlo, o sea, es decir, que siempre decimos, no, vamos a intentar hacer el programa en X, y es imposible a día de hoy. Es imposible porque traemos también, como haces tú, traemos un invitado, luego el invitado nos acompaña al programa y es cuando ya empezamos a hablar de las noticias y todo esto, y se nos va de las manos. O sea, yo recuerdo un programa que hicimos de 1 hora 40, que luego cuando yo lo estaba editando y demás, yo decía, esto no lo va a escuchar nadie. O sea, si alguien se queda 1 hora y 40 con nosotros, es que realmente estamos haciendo las cosas muy bien. Bueno, luego la gente lo escucha a velocidad doble y dura menos. Bueno, pues yo porque la verdad que me he relajado mucho con el tiempo a hablar más despacio, pero si esto me pilla a mí hace unos 5 años, ya lo hubiera hecho por dos, sin necesidad de que lo hubiera hecho la gente. Ya, ya, ya. Esa es otra de las cosas que estoy yo intentando mejorar, esa vocalización, ¿no? Ese hablar Bueno, más pero despacito. no, pero al final tienes que hacer lo tuyo, David. Esto también, el podcast creo que es un formato tiene que ser natural. O sea, tiene que tener una parte de producción y tiene que tener una parte de edición y pero tienes que ser tú, es tu impronta, es tu marca personal. O sea, es decir, tú no estás haciendo el programa para una radio, estás haciéndolo porque tú has querido generar contenido, porque tienes inquietudes y quieres contar las cosas a tu manera, no la manera de nadie. Entonces lo tendrás que hacer, lo tendrás que, como eres tú en el día a día, porque eso es lo que va a permitir que la gente también se acerque a decir, jolín, me gusta cómo David cuenta las cosas, ¿no? Y cómo hace las entrevistas y la manera en la que construye el podcast. Y ahí tú no tienes que rendir cuentas a nadie, tienes que rendirte cuentas a ti mismo. Pues tomo nota, muchas gracias. Y nada, espero que también entre las cosas que le gusta a la gente, le gusten los invitados que vienen. Por la cuenta que me trae, ¿no? Pues te he preguntado por el podcast Sí. y otro de los temas que tenía apuntado era que, bueno, pues también salen al final cursos o programas formativos específicos Ujú. y, porque tengo entendido, tú eres el responsable de uno de ellos que ha salido recientemente. Sí, jolín, me acojona mucho cuando digo lo del tema de responsable, ¿no? Porque digo, eso implica como muchas cosas, ¿no? Pero sí, efectivamente, surgió la oportunidad, pues hace unos meses. Vamos a empezar ahora el día 22 la segunda edición, si crucemos dedos, ¿vale? Para que vaya todo como tiene que ir. Y la primera edición, para que te hagas una idea, la he acabado la semana pasada, que fue cuando envié las actas. La verdad que muy contento con el resultado del curso porque tuvimos
muchísima prisa de poder montarlo, de la búsqueda que tuve que hacer bueno, de profesores, de gente de confianza también, y que podía o que entendía que iban a poder cumplir con los criterios y con las necesidades, porque la verdad lo que más cuesta para mí cuando te dedicas a la docencia es la generación del contenido de calidad, porque yo siempre me pongo en el lado del alumno, ¿no? Es decir, ¿realmente lo que le estoy contando le va a aportar valor o le va a servir para su futuro? Sí, eso es lo que primero hay que contarse, evidentemente, cumpliendo siempre con los criterios necesarios para poder hacer un contenido. En este caso hablamos de un curso ejecutivo online, con lo cual no son los mismos criterios gruesos, ¿no? y rectos que tiene el realizar contenido para un máster oficial o una titulación oficial o un grado bueno, pues sí es verdad que tienes que cumplir con lo marcado, ¿no? A nivel de los organismos públicos competentes que obligan a las universidades a esos Claro. criterios, ¿no? Pero está claro que fue un reto. Me encanta, o sea, es decir, me lo paso genial con los alumnos. Fíjate, al segundo día me metieron en un grupo de WhatsApp que habían hecho ellos y la verdad que, claro, yo también soy, por mi manera de ser una persona bastante cercana y creo que también eso hace que entienda qué necesidades pueden tener a nivel individual los alumnos y les pueda ayudar mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy encantado. Hablamos de muchas cosas en el curso porque es un curso híbrido en cuanto a lo que comentabas tú antes, ¿no? Hablamos de la industria, del gaming y de los eSports y tocamos pues todas las necesidades desde un punto de vista, desde marketing, estrategia, acercamiento de marcas, conformación, mundo de influencers, equipos, mundo publishing de los videojuegos. Entonces, bueno, pues claro, la visión es muy 360, que es lo que realmente Totalmente. debería tener un curso en este aspecto. Yo ojalá tengamos la oportunidad dentro de no mucho de poder hablar de una titulación de máster, que para mí sería evidentemente lo ideal, porque ahí sí ya puedes profundizar mucho en materia, ¿no? Un curso, pues en 3 meses y siendo online, lo hacemos lo mejor posible y la verdad que el feedback y el input de los alumnos ha sido muy bueno, pero a mí sí me gustaría poder tener, aquí lanzo un guiño por si está escuchando alguien de SIC, de poder tener la posibilidad de hacer algo más, ¿no? De poder, porque hombre, sí que es tradicionalmente una escuela de negocios y de marketing y evidentemente yo creo que tiene los mimbres necesarios para poder ofrecer un programa formativo a la altura de la industria en este momento. Genial, genial. Pues suena bien. Si alguien se quiere apuntar, ya sabe que hasta el 22, pues no sé hasta cuándo tendrá para apuntarse, pero Sí, pues hombre, como es online, como te decía, ¿no? Que claro. ahora como está cambiando el paradigma de la enseñanza y demás, tú ya lo viviste en su momento, que bueno, pues esa transformación digital Es que lo que en hay. parte es obligada y en parte, claro, y en parte es obligada y en parte pues es situacional. Se están adelantando muchas cosas de las que deberían haber sido quizás más escalonadas en el tiempo a futuro, pero esto sí o sí es algo que iba a pasar. Está claro. Sí, sí, sí. Pues bueno, para facilitar que la gente nos escuche, como dices, vamos a tener cuidado con la duración del podcast y creo que digamos, el tema del día, la industria del gaming y de los eSports, creo que lo hemos tratado de forma bastante, bastante global. Ujú. Y si te parece, para ir finalizando, pues siempre bueno, siempre, como eres el segundo entrevistado, así que te digo, Bueno, entonces es siempre, está bien dicho. de momento lo he hecho siempre y te voy a preguntar por alguien al que crees que sería interesante traer como entrevistado. Pues yo te diría que al CEO de Final Score, creo que se llama su empresa, que es Miguel Ángel, que además es una persona que la he conocido en el mundo laboral, es decir, no he tenido relación con él. Y me parece una persona que sabe mucho de deporte, porque ya te digo, su empresa es totalmente de marketing deportivo y demás. Y creo que, aunque no le conocieras personalmente, es una persona que tiene un facial fascinante y que podría aportarte muchísima visión. Eso de una persona que pudiera aportarte contenido, ¿vale? Que creo que es interesante y que te pueda aportar valor realmente Mm. a tu podcast, a tu programa. No sé cómo lo llamas, porque, claro, podcast con vídeo me parece un poco raro. Yo lo llamo podcast, el vídeo digamos que lo subo, por si alguien lo escucha así, pero Videocast lo podríamos llamar. de momento, Y luego,
Pues que pudieras traer... ¿de qué tipo? ¿De qué tipo de perfil? Uf, pues no sé, yo te digo, de momento vino Ana Belén y los siguientes invitados que tengo más o menos Sí, cerrados, pues son empresas tecnológicas sí. dedicadas, digamos, a la medición sobre todo de patrocinios. Ujú. Eh, Otra empresa dedicada un poco a las criptomonedas, enfocada al deporte, que también me llama mucho. La Muy verdad que bien, sí, me sí. llama bastante la parte tecnológica, digital y todo que está transformando, pero bueno, también No sé si, marcas. mira, ¿sabes a quién podrías? Bueno, te lo suelto porque hoy Mm. estaba leyendo el artículo que ha dado la casualidad. Digo, siempre cuando tienes entrevistas da la casualidad que lees cosas interesantes. No sé por qué. Es alucinante. Para hablar de ello. Claro, y estaba viendo cómo la Real Sociedad estaba adaptando el Big Data por el tema de la proximidad de los jugadores, que se crean pues una comunidad de jugadores crecidos y criados en un entorno no más de 100 kilómetros a la redonda. Mm. Entonces, bueno, hablaban los responsables de la parte de Big Data de la Real Sociedad y cómo la tecnología les estaba ayudando a mejorar en todos esos aspectos, ¿no? Si tienes, ya que te gusta la tecnología, si tienes oportunidad, yo para eso te digo que tengas morro y les escribas directamente, Eso te iba a decir, porque digo, aunque tengas, aunque tuvieras cero oyentes, pero oye, David, la vida está hecha de valientes, no está hecha de gente que está sentada. Y yo para mí, tú eres un valiente pues si por estoy haber aquí. tenido, claro, para mí eres un valiente por haber tenido las narices de haber ya embarcado en este barco que ha salido con rumbo, pero no sabes todavía dónde. No, todavía no lo sé. Y nada, la verdad que enviar un correo no cuesta nada, Exacto, pensando lo que me ha costado lanzar el podcast desde que lo pensé. exacto, Y exacto. nada, Eso es. pues lo intentaré, a ver qué me dicen. Pues vale, entonces me quedo con Miguel Ángel, era. Sí, yo Eh, te puedo pasar el contacto en Logo of the Record, ¿vale? Perfecto, Y si le escribes, yo me encargaré de decirle que le has escrito. que responda. Eso Genial, es. muchas gracias. Pues ahora sí que ya siguen las últimas preguntas, las que he autodenominado las preguntas del becario ¡Wow! y enfocadas un poquito, pues eso, a la gente pues que quiera empezar en este mundo del marketing deportivo o tenga, o tenga claro que se quiere dedicar a esto, ya sea en la parte pues de gaming o más de otros deportes. ¿Qué crees, bueno, en primer lugar, qué le recomiendas, digamos, a nivel de, bueno, un poco en general, formación, experiencia, hacer un podcast, no sé, Bueno, lo yo que se te siempre ocurra? lo que le digo mucho a la gente, porque bueno, tengo, como bien sabes, ¿no? Relación con muchos alumnos y tengo, además, me siento súper afortunado de que sea así, ¿eh? Mm. Pero es tener claro lo que quieres hacer. No en el sentido estricto de la palabra de quiero el día de mañana estar trabajando en el Real Madrid, en el área de transformación digital o en la liga, en la parte de aplicaciones o en... No, tener claro dónde quieres estar, porque eso te va a decir dónde no quieres estar. Es decir, son tan válidas las dos visiones porque luego pasa, no sabes dónde te va a llevar la vida. Nadie me decía a mí hace 13 años que a día de hoy va a estar haciendo esto. Recuerdo un profesor que era Jesús Charlán, que nos daba habilidades directivas y nos decía cerrar los ojos y visionar vuestro futuro medio plazo a 10 años. Y yo cerraba los ojos y digo, yo Jesús, yo no veo nada, macho. O sea, eso no sé si es que me está dando un futuro negro, que puede ser que sea así, y que lo tenga clarísimo, y creo que es muy, muy difícil. Pero eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, que hagas lo que hagas en la vida, que des el máximo. Que lo hagas con pasión y que te digan lo que te digan el resto, no desfallezcas. Es decir, siempre parece que estamos muy, muy pendientes de nuestro entorno, familia, amigos, gente del trabajo y gente que no conocemos, y somos frágiles en el sentido bueno, si nos dicen que no valgo para esto, que mejor que me dedique a otra cosa, pues es lo que tengo que hacer. Y no nos olvidamos que estamos hablando de uno mismo, no está, o sea, nadie nos conoce mejor que nosotros mismos, ¿vale? O debería ser de esa manera. Entonces, para mí, si se tienen claros los objetivos hacia dónde quieres llegar, y si le pones empeño, le pones pasión y evidentemente mucho trabajo, dedicación, no sé quién decía que cuando era, no sé si un filósofo o un trabajador, ¿no? Que decía claro, si estás trabajando mientras el resto está durmiendo,
es bastante probable que llegues a los objetivos antes que el resto. Entonces eso es lo primero que tienes que pensar, ¿no? En qué estás dejando y en qué te estás sacrificando para conseguir lo que realmente quieres. Porque entonces, si no lo consigues, por lo menos nunca te podrás culpar a ti mismo de no haberlo intentado. Wow, qué masterclass, ¿no? En un momento. Perdón, ¿eh? Porque además Nada, es que me pongo nada. muy profundo ya a determinadas horas del día. Encantado, encantado. Justo, mucha gente estará durmiendo ahora, a lo mejor. Y bueno, la segunda pregunta iba un poco encaminada y es en cuanto a habilidades más, digamos, más específicas. Ujú. Pues no sé, es que claro, entiendo que depende mucho del, como dices, del puesto, pero Claro, pues, a ver, sí es verdad que existe a día de hoy lo que se llama la transferencia de conocimientos, ¿no? Es decir, que puedas utilizar conocimientos que has adquirido a lo largo de tu vida y los puedas desempeñar en otras labores, ¿no? Y esto, fíjate, a mí siempre ponía mucho del ejemplo de Steve Jobs cuando me preguntaban sobre la vida, ¿no? Y demás, y él en una de las charlas, que digo, me parece que como en fin de grado de la universidad, que si no has visto te la recomiendo, para mí es de las más inspiradoras que he podido ver en mi vida. Él hablaba que la vida es conectar los puntos, ¿no? Connecting the dots. O sea, que todo consiste que en un momento dado de tu vida tu cabeza haga clic y de repente muchas cosas que tú a lo mejor mm, podían ser banales o que no tenían mucho sentido, parece que van conectando, ¿no? Y ahí es cuando salen las ideas, salen los nuevos proyectos, salen nuevas oportunidades. Yo creo que es muy interesante esa manera también de pensar, o sea, hay que estar abierto, ¿no? Para mí, las soft skills, que ahora se habla mucho de ellas, el tema de las habilidades duras, las habilidades blandas, no sé si Ana Belén probablemente haya hablado de ello seguro, porque también es una persona creo que defiende mucho este criterio, pero yo también, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener mucha empatía. Creo que además es una habilidad muy difícil si no la tienes de trabajar, es decir, la asertividad y la empatía, porque es la que te abre y te cierra puertas. Así de sencillo. Es decir, el saber decir que no y el saber decir que sí, el cómo lo dices y el saber lo que puede esa persona esperar en ese momento y necesitar en ese momento escuchar, son habilidades que se tienen que aprender. Hay gente que tiene mucha suerte que lo tiene innato, ¿vale? Y que es, pues eso, ¿no? Que de repente está rodeado de 30 personas y cosas así, ¿no? Pero es una habilidad que hay que trabajar. El resto se hace con trabajo diario y con estudio diario, ¿no? Entonces, las habilidades, las soft skills parece que se las tiene como ahí en un cajón de, bueno, esto, no, no, pero es que son igualmente necesarias. Tú cuando tienes que negociar un contrato o cuando tienes que enviar un email a un CEO de una empresa, eso no te lo enseñan en ninguna escuela. ¿Vale? Te claro. pueden enseñar, pues sí, hombre, la estrategia, los principios y los fundamentos de marketing, te pueden enseñar a Porter, pero esa parte, eso es necesario, ¿no? Entonces, yo, fíjate que siempre soy muy pesado con ese área y es que no hay que descuidarla. Sí, al final te sirve para todo. No solo Exacto, para si quiero ser, como te decías tú, director de patrocinios de tal, sino que seas lo que seas, te va a servir. eso es. Pues nada, nos quedamos con muchos deberes No, por Dios. y Dame a mí también deberes, jolines. Que yo me queda con el del documental, que me lo tenías, con el del libro de Nike, por cierto, que libro me de lo tienes que Nike. pasar, ¿vale? Que no se me, Buenísimo. no se me ha olvidado. Hablaré con Alberto y te lo mando. Dile, claro, le dices a Alberto, me lo mandas tú a mí y yo le digo a Alberto, no, no te preocupes, ya te lo devuelvo yo dentro de unos años. Totalmente. Pues nada, Sergio, muchas gracias bueno, por tu tiempo y por todo lo que nos has contado. A ti. Dejaré en las notas del episodio pues, los enlaces a los documentales que has dicho, a los libros, Genial, al podcast, por supuesto. genial. Y bueno, si quieres hacer algún tipo de spam, digamos, de dónde la No, gente... no, yo simplemente agradecerte, la verdad, el tiempo. Te digo, para mí ya o sea, eres un aventurero y es genial, te has puesto el sombrero de la aventura y ya verás cómo esto te va a traer, como te decía antes con el tema de los conectar los puntos, te va a traer otras cosas que son inesperadas. Así que lo que tienes que hacer es estar con las orejas y los oídos, perdón, las orejas y los ojos muy abiertos, porque, oye, los viajes son para divertirse, sobre todo. Así que disfruta mucho, la verdad, de toda esta experiencia. Aprende mucho, que vas a aprender un montón de los invitados y eso también es networking. O sea que adelante con ello, de verdad, enhorabuena. Y muchas Muchísimas gracias gracias, por Sergio. traerme aquí, David. Hasta la próxima. Chao.